Las piedras de Georgia. Bueno, resulta que en el condado de Elbert, Georgia, Estados Unidos, donde están los gringos, hay unas piedras bien grandes, 4 piedras bien grandotas, como de 6 metros por 3 metros, con un pilar central en el medio, uniendo esto allí. Entonces son unas piedras que tienen como 10 mandamientos, por así decirlo. Y en uno de esos mandamientos dice, reducir la población si se pasa de los 500 millones de personas. Sí, mantener la humanidad a menos de 500 millones de personas. Entonces, fíjense, como nosotros somos la única raza humana de esta nueva matriz 2022, somos la única especie que tenemos unas piedras allí grandes donde dicen que maten a la población si se pasa de esta cantidad. Entonces nosotros tenemos esos monumentos como algo que está grabado en nuestro inconsciente allí, que dice, si se pasan de los 500 millones, los matamos, los aniquilamos, con lo que sea, como sea y para lo que sea. Entonces, ¿cómo nosotros como raza humana vamos a tener unos monumentos donde hablan de nuestra aniquilación, donde hablan de eliminarnos como especie humana? ¿Por qué nosotros tenemos que tener un tipo de obeliscos o de estructura o de monolitos o de monumentos donde hablan de asesinato, de muerte, de destrucción? ¿Por qué nosotros tenemos que tener eso ahí a la vista? Y no es a la vista, que eso va al inconsciente como una sumisión y una aceptación que tienes que aceptar. Porque hay unas piedras en Georgia, en los Estados Unidos, que lo dicen. Que si la humanidad pasa eso, ve a ver cómo la eliminan, ve a ver cómo la aniquilan, ve a ver cómo la desaparecen, ve a ver cómo la bajan la población. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tener unos monumentos de eso? ¿Por qué nosotros aceptamos estas cosas? ¿Por qué eso está ahí? ¿Por qué eso se permite? ¿Por qué eso sigue estando de pie cuando eso no debería existir? Porque nosotros lo permitimos, porque esta sociedad lo permite, porque nosotros somos así. Nos implantan algo, nos quedamos callados y lo aceptamos y de ñapa lo glorificamos. Amén. Entonces fíjense cómo somos nosotros, hasta dónde, hasta qué punto nos han llevado. Nos ponen la verdad al frente y la aceptamos y más bien la honramos. Honramos la muerte, porque tener un monumento ahí diciéndote que si te pasa a los 500 millones de personas te van a matar, eso es honrar la muerte. Eso es honrar las decisiones que otro está tomando. Eso no puede ser así. Nosotros tenemos que levantar la voz, nosotros tenemos que exigir que ese monumento no exista. Porque esto no puede ser así, no tiene por qué ser así, no puede ser así, pero hay un grupito de personas que dicen que es así, punto. Y nosotros callados, obedecer y más bien honrar, ve a visitar el monumento donde dicen que te matamos. No, señor, estas cosas, esto debió ser destruido hace rato. Hace rato debió de ser destruido este tipo de monumentos. Entonces, hace rato que la humanidad debió haberse organizado, reunido y exigido la destrucción de ese monumento. Hace rato. Porque hay que tener 5 dedos de frente para entender esto. Mantener la humanidad a menos de 500 millones de personas. Entonces, nosotros, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué pasa con esta sociedad? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, estos son unas piedras que las construyeron en el año 1980, hace ya 54 años, ahí en Estados Unidos. Bueno, un día así de la nada, en esa época, en el año 1979, apareció un hombre vestido de traje, me imagino, con un maletín lleno de dinero, diciendo que iba a comprar ese terreno y que allí iba a colocar 4 piedras centrales con 10 mandamientos para la humanidad.
Ese señor se hizo llamar R.S. Christian. Bueno, esa persona no existe en los registros, ni nadie sabe quién es, ni cómo es, nada. El carajo apareció un día en el año 1979, en el año 1980 estaba construido eso, se tardó un año la construcción, a saber si fue un año, si no lo hicieron, y listo, desapareció. Y ahí lo dejó y nadie lo ha tocado, nadie se ha metido con eso. Pequeños rasguños que le ha hecho la sociedad. Entonces así actúan estas personas, así actúan. Y los que hacen esto son los masones. ¿Por qué los masones? Porque los masones son los constructores de esta matriz, de este sistema. Son ellos, porque su símbolo es el compás y la escuadra y la pinche letra G, y ese compás simboliza el dibujo, y esa escuadra no es una escuadra de dibujar, esa es una escuadra de trabajar la construcción, solo se utiliza en la construcción. Entonces el compás es de dibujo y la escuadra es cuando se está realizando ya. Entonces esto es una escuela esotérica, una pseudociencia, bueno, como se llame, que existe desde hace mucho tiempo. Ahora no se sabe si son masones o francmasones, o sea, masones antiguos y masones modernos. Ellos son los encargados de hacer esto. Entonces son unas piedras que son construidas con un diseño astronómico, donde en el solsticio se ve una cosa, se alumbra más, el equinoccio, entra el sol por aquí, sale por allá, los eclipses, la luna, el sol. Todo eso ellos lo proyectan en esos dibujos porque ya viene dado así, que tenga esa geometría. No es geometría sagrada, no, esa vulgar geometría así para que funcione así, porque así es que se necesita en esta matriz. Entonces ellos son los encargados de esto, de toda esta parámetros que se cumplan. Los masones son los encargados de construir las iglesias modernas, porque las viejas no, esas que son con muchas puntas, que tienen un diseño demasiado, por así decirlo, arrechísimo. Esas que dicen que son góticas, bueno, esas no las construyeron ellos, se las construyeron en otra matriz, otra civilización. Ellos han construido las más modernas, y otras iglesias que ellos han hecho, que no tienen ese sistema de un diseño que era para generar energía. Ellos crearon otras que son más de adoración, y con toda su simbología encriptada y todo eso. Entonces son los encargados de crear ciertas iglesias, las plazas, las redomas, los obeliscos, los arcos del triunfo, toda esta en sitios específicos y lugares específicos, porque allí es donde emana la energía, o allí es donde va la energía, y allí es donde deberían estar estas construcciones aquí en el plano tierra. Ahí es donde debería ir ese tipo de construcción. Es como ver una tarjeta madre, ve la tarjeta de tu computadora, la tarjeta de tu celular. Cada ficha, cada componente debe ir en una parte ubicada y ya está seleccionado a dónde va. Eso mismo hacen ellos. Ya aquí todo está dicho, diseñado, predeterminado. Y si en la tarjeta madre dice que ahí va este componente, ellos colocan allí lo que va. Eso es lo que hacen, colocar allí la pieza que va. Entonces por eso está todo diseñado matemáticamente, todo, desde la Estatua de la Libertad, desde la Estatua de la Libertad, desde todos los monumentos, desde los castillos, todo está por este patrón, porque es exactamente así como tiene que ir, porque es así exactamente como está en la tarjeta madre. Entonces ellos siguen a un ser llamado el Gran Arquitecto, o Gato. El dios de ellos es el Gran Arquitecto, el Gato. Bueno, a estos seres se les chorrea la baba cada vez que dicen el Gran Arquitecto, el arquitecto del universo. Eyaculan, y hasta de vaina no quedan embarazados, o sea, no le dan un hijo, como aquí decimos, dale un hijo. Cuando alguien idolatra mucho a una persona, aquí decimos, dale un hijo si es tanto el enamoramiento que tienes. Entonces, estos seres reciben
órdenes de ese supuesto gran arquitecto, ese Dios, esa fuente, ese Gaddu. Ellos reciben la información de cómo tiene que ir esa construcción, cómo va a ir, a qué, cuánto debe medir, a cuántas deben quedar las calles, de qué distancia es en las calles, las esquinas, qué va a ir, qué no va a ir. Ellos reciben toda esa información y la han recibido desde siempre. Pero ellos no saben quién es ese otro ser que les da esa información. Ellos saben que es el Dios, el arquitecto del universo, y bueno, y con eso les basta y les sobra para chorrearse y obedecer. Y como hay plata de por medio, pues ¿qué van a hacer? Tú sabes que este mundo lo mueve la plata. Entonces, eso es lo que hacen ellos. Ellos le construyen a la matriz. Ellos construyen lo que se necesita para que este sistema siga funcionando exactamente así. Por donde deben de correr esas energías, por donde debe correr. En esos puntos están las plazas, son puntos energéticos. Y ahí se coloca una plaza para tener eso allí. Por eso da la casualidad que justo allí está esa plaza, o allí se construyó, allí se hizo, allí está esa iglesia, allí está ese monumento, ese arco, lo que hayan hecho. Se mueven así, líneas energéticas que nosotros no vemos, que este otro ser sí los ve y los manda a ellos a construir. Ellos simplemente son sirvientes. Son sirvientes, por lo menos ahorita en este momento, esa imagen que sale ahí de esa escuadra no se utiliza para dibujar. Esa escuadra solo se utiliza para la construcción y el compás sí se utiliza para dibujar. Las escuadras de dibujar son otras, no esta. Esta es de construcción. Entonces, ellos más que todo es eso. Aquí sacan la simbología de G, de Gaddu, de geometría. Inventan muchas cosas para engañarte y bueno, también ellos van con el ojo que todo lo ve, bla, 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 bla. Pero ellos son los encargados de esta parte, de ejecutar esta parte. Claro, el hecho que tú veas un masón, no creas que ese pendejo de ahí, ese masón, construyó algo. No, los que construyeron fueron en el pasado, ya están muertos. Los de ahora, pues, solo echar vaina, joder, seguir con la idolatría, con la doctrina. Una que otra construcción por allí, tonterías pequeñas, ya las cosas grandes ya las hicieron. Entonces, no creas que porque ves un masón, los constructores de la matriz, no, los que ya murieron. Esto lo que son una pseudociencia. Ahí seguir con el legado ahí para ver en qué momento hacen otras cosas. Y ellos se manejan así, como toda escuela esotérica, como toda pseudociencia, como todos. No solo existen masones, aquí existen masones, francmasones, rosacruces, los gnósticos, la cienciología, que es una más peligrosa, es mejor metas peligrosa. Hay muchas, hay como 50 pseudociencias, entre estas está los masones. Entonces esta gente utilizan casas que son como templos donde se reúnen, leen sus libros, siguen sus rituales, siguen su organización, utilizan una vestimenta para decir que son masones. Por lo menos su vestimenta, de lo que yo menos usaría, es ese estúpido delantal que ellos utilizan, ese delantal de sirvientes, porque ese delantal en esta realidad solo lo utiliza una camarera, una mesonera. Cuando usted va a cocinar, pues se pone un delantal. Bueno, eso mismo hacen ellos, cargan un delantal de sirvientes. Si eso ellos lo ven como que, no, ponerme esto es el rango más elevado y es el emblema más distintivo de ser masón, déjame decirte que eres un vulgar sirviente, que eso lo utiliza una camarera, una sirvienta. La cenicienta cuando limpiaba utilizaba esa cosa que ustedes utilizan ahí. Eso es inconscientemente, eso es de sirviente, de servir, de sirviente, un vulgar sirviente que le sirve a otro. Entonces estas personas ni saben quién es ese Dios, ni ese Gaddu, ni ese arquitecto del universo. Ellos ni siquiera saben quién es esa entidad, ni siquiera. Como que usted se mete a la religión cristiana, ay, vamos a adorar a Dios, y usted ni siquiera sabe quién es Dios. Y así están ellos, igualito. Ellos no son ni más, igual de borregos que todos, Ellos están ahí
obedeciendo unas normas, unos parámetros, unas escrituras, unos libros, unas procesiones, unos rituales que han hecho desde siempre y nunca cuestionan ni juzgan nada. Como todo borrego, nunca cuestionan ni nada. Ellos no se cuestionan quién es ese arquitecto, ni quién lo hizo, ni de dónde viene, ni cómo lo hace, ni por qué pide. Ellos no se cuestionan nada. Igual que todos, nadie se cuestiona nada. Solo a todo amén. Amén, amén. Y es que se les chorrea la baba cada vez que dicen el gran arquitecto. Entonces, así está esta humanidad. Y así estamos. Entonces estos seres, eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Y en nuestras narices van y construyen un monumento donde dicen que la humanidad tiene que morir. Y entonces hubo una explosión, que explotaron eso, pero solo destruyeron una piedra, son 4, destruyeron una. En cada piedra está repetido lo mismo, o sea, no se cayó, no se tumbó, solo se tumbó una. Quedaron las otras 3 con el mismo mensaje reproducido en varios idiomas. Entonces a mí esto no me parece, yo quisiera alegrarme, oh sí, la gente de la humanidad está despertando, sí, vamos a destruir todo, sí, se está cayendo todo, sí, no. Me parece más a publicidad, propaganda, a llamar la atención, o sea, ahora enfóquense para acá. Se destruyeron las piedras de Georgia, vamos a hacerles creer que sí. A mí me suena más a publicidad, porque me hubiera gustado una explosión de verdad, ver las 4 piedras en el piso, no quede nada. Pero ahí quedaron de pie y seguirán ahí de pie. Es más, hasta ahorita se pueden poner más creativos y ir a reforzar esas piedras y poner más estupideces allí. Y en dado caso que haya sido una persona, pues bueno, le damos su mérito, su aplauso, aplaudan. Y también va a pagar por eso, y mejor hubiera hecho las cosas bien y hubiera pagado completo, tumbando todo completo y no pagar una sola piedra. Entonces, a mí no me causa emoción, no sé, hay algo que me dice que no es para celebrar. Mire, en la política aquí de Venezuela, entre Chávez y Nicolás Maduro, esos seres se atacaban a sí mismos, ellos atacaban sus propios centros de salud, las propias cosas que ellos habían construido, ellos atacaban el sistema ellos mismos para echarle la culpa al otro. Y en Río Revuelto nadie sabía si era el gobierno o era la oposición que había destruido. Y así el gobierno le echaba la culpa a la oposición y los metía presos. Así de fácil. Entonces yo cuando vi ese tipo de estrategias, yo no creo esto así tan fácilmente. Que hay gato encerrado. Entonces imagínense, quieren acabar con un chivo grande de ahí de esa localidad. Van y hacen la explosión esa y van y le echan la culpa al ser ese y ya. Se acabó preso, se acabó el sistema. No sé. No, si yo lo hubiera hecho, yo me aseguro de que las 4, de que nada de eso hubiera quedado. Nada hubiera quedado en pie. Sí me hubiera tenido que esperar más tiempo. Pero me hubiera asegurado de que si la pago completa. Entonces es raro que no se hayan tumbado las 4 piedras. Es raro. Porque había que saber poner una cantidad para cada piedra. O sea, cualquiera en su sano juicio sabría que tenía que poner una cantidad para cada piedra y el centro y recargar bien eso. Y la persona que fue vino, puso el explosivo en una sola piedra, sabiendo que no se iba a caer. Si él pensaba que eso se iba a caer al tumbarse una, no, porque son piedras grandes que se quedan paradas de pie por sí solas. Entonces se cayó una y siguen de pie. Entonces, obvio, y si manejas todo esto y llegas a este entendimiento de acabar eso, tienes conocimiento para lo demás. Entonces la persona vino, puso detonante en una sola piedra, puso una cámara, grabó, explotó eso y lo puso en las redes sociales y ya se corrió por todo el mundo. Entonces, bueno, no sé, sospechoso. Pero to be continuo. Entonces, nosotros como humanidad tenemos que aceptar esto, que ellos hagan eso y nosotros callados obedecer. Por lo menos ahí dice
uno de los reglamentos dice mantener la humanidad a menos de 500 millones de personas. Y aquí hay más de 500 millones de personas ya, desde hace rato. Ya vamos como por 800 o 900 millones de personas. Hace rato que superamos ese rango. Mire, muere una persona y nacen 100. Nacen 100. Entonces, y dice, mantener a la humanidad a menos de 500 millones de personas, en equilibrio perpetuo con la naturaleza. Guiar sabiamente la reproducción mejorando las condiciones y diversidad de la humanidad. Primero, dice que si la humanidad se pasa de los 500 millones, aniquilarla. Y que esta cantidad de los 500 millones hace el equilibrio con la naturaleza. Eso es mentira, señores. Aquí donde hay naturaleza para rato. Aquí lo que hay es una desigualdad. Y eso no lo hablan. Y por ninguna parte dice que estamos entre una matriz o dentro de un juego o lo que sea. Por ninguna parte, solo obedecer y nada de saber a dónde estamos. Dice guiar sabiamente la reproducción. ¿A qué se refieren? Al transhumanismo que viene ahora. Unir a la humanidad con la nueva ley vigente. Unir a la humanidad con la nueva lengua vigente. Otra cosa. Quieren un idioma. Un solo idioma universal. A mí me conviene ese idioma universal. Que todos hablemos una sola lengua y ya. Como al principio, antes de la Torre de Babel. A mí me conviene esa parte. Esa es la única que me conviene. Pero sabemos que eso lleva miles de años para que la gente pase eso. Eso no es tan fácil. Dice, gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada. Ellos siempre gozan a la tradición, les gustan las tradiciones, que si nuestros abuelos tenían una tradición, nuestros padres también y los hijos también. Y que nunca salgas de esa cadena y te preguntes, ¿qué hago aquí? ¿Dónde estoy? ¿Quién es ese gran arquitecto? ¿Quién lo creó? ¿Qué es él? ¿Por qué no da la cara? Esas cosas a ellos no les gusta, sino que sigamos las tradiciones y obedezcamos. Dice, proteger a los pueblos y naciones con leyes imparciales y tribunales justos. Permitir a todas las naciones que se gobiernan internamente resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial. Ellos quieren un tribunal mundial. Por lo menos aquí en Venezuela hay una disputa por la Guayana Esequiba. Entonces, si hay un tribunal, eso va al tribunal mundial. El tribunal dice que no se debería pelear eso y ya hay que acatar la orden. Eso funcionaba antes con los dioses. Cuando había una disputa en la tierra, se la llevaba hasta los dioses decidían y la humanidad tenía que aceptar. Más o menos eso. Evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles, pues eso no funciona en la realidad o en la práctica. Balancear los derechos personales con las obligaciones sociales. A la verga. Valorar la verdad. Mire, valorar la verdad. A ellos hablan de verdad. Y de esa verdad, ellos tienen un ser que le llaman el gran arquitecto y ni siquiera saben quién es, ni cómo funciona, ni cómo opera, ni por qué, ni para qué. Y piden verdad. Pues la verdad es que ese ser se aparezca y diga por qué quiere esos monumentos ahí. ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué tienen que matar cuando llegue a 500 millones de personas? Y si hay más, ¿qué van a hacer? Y seguirá habiendo más. Suscríbete, le gusta y comparte. Entonces, no debe